El día de hoy toca hablar de lo que es el tema de pérdida gestacional recurrente. ¿Cuándo vamos nosotros a diagnosticar lo que es una saludos desde Venezuela hasta Venezuela? ¿Cuándo es cuando nosotros vamos a diagnosticar o a decir que tenemos una pérdida gestacional recurrente? Porque eso es un diagnóstico que nosotros como médicos podemos catalogar. Entonces, vamos a definir como la definición es 2 o más pérdidas gestacionales consecutivas, ¿sale? Básicamente es que te embaraces y que lo perdamos, ¿sale? Básicamente eso es una pérdida gestacional recurrente. Entonces, cuando ya tenemos 2 o más consecutivas, quiere decir ya estamos dentro de lo que es un diagnóstico de pérdida gestacional recurrente. Y esto, creo que se está trabando un poco, espérenme. Ya se ve bien, ¿verdad? Ya se ve bien, ¿verdad? Entonces, y este tema, en cuanto tengamos ya una pérdida, 2 pérdidas gestacionales, es decir, 2 abortos consecutivos, prácticamente ya lo vamos a llamar como una pérdida gestacional recurrente. Ahora, vamos a tener que, más o menos, en una pérdida gestacional recurrente, vamos a tener que nos va a afectar menos del 5% de la población. Sin embargo, yo lo que en la práctica médica creo que es un problema muy, muy grave. Es un problema muy frecuente porque, simplemente aquí en las mismas plataformas es impresionante la cantidad de mujeres que me preguntan sobre ese tema y es impresionante la cantidad de mujeres que han tenido por lo menos 2 abortos consecutivos. Entonces, en ese caso sí creo que estamos un poquito subdiagnosticados, pero bueno, precisamente para eso estamos aquí. Ahora, vamos a hablar de las causas, ¿sale? Entonces, las causas pues son diferentes, vamos a tener diferentes causas. Entre ellas, espérenme abrir aquí esto. Ay, perdón. Entonces, vamos a tener diferentes causas y básicamente tenemos la principal, son las causas genéticas, ¿sí? Como siempre les he dicho, las causas genéticas van a representar entre un 60%, del 60 al 50 al 60% de todas las pérdidas gestacionales recurrentes. Vamos a saber que son causas genéticas. Dentro de las causas genéticas, sobre todo la más frecuente es que sea un embarazo anembriónico y puede ser por problemas directamente en los genes, como algo que se llama aneuploidías esporádicas, que prácticamente son vamos a decir lo que fallan o hay algún problema en los genes directamente. Yunuel, estamos en el Centro Médico San Francisco en Saltillo, Coahuila, ¿sale? Gracias, Anita, gracias por avisar. 844-280-9216 para que puedan agendar cita. Dentro de las causas más frecuentes, dentro de las genéticas, que que representa el 60% de las pérdidas gestacionales recurrentes, la trisomía 21, 16 y 22 son las más frecuentes. ¿Trisomía a qué se refiere? Que tenemos 3 genes de uno mismo. Por ejemplo, trisomía 21, pues es básicamente síndrome de Down. Trisomía 18, trisomía 13, síndrome de Patau o de Edwards. Entonces, básicamente esas son las anomalías cronosómicas que tenemos que tener. Un pequeño porcentaje vamos a tener anomalías, algunas translocaciones, mosaicismos, pero bueno, esos son otros temas ya un poquito más profundos que no voy a ahondar. Entonces, lo que ustedes deben de aprender es que la primera causa de pérdida gestacional recurrente es la genética, ¿sale? Y en este caso, lo que tenemos que hacer muchas de las veces es hacer un cariotipo de ambos padres, sobre todo para ver qué tipo de problema genético podríamos tener con alguno de los dos padres, ¿verdad? Para eso existen los genetistas, para el tema de que nos van a decir el tema de lo genético, ¿sí? Entonces los genetistas nos van a dar lo que se llama consejería genética para ver qué es lo que podría estar pasando, ¿sale? Entonces ya empezamos con la primera causa de pérdida gestacional recurrente, que va a ser las causas genéticas, ¿sale? Y estas van a ser en un 60%. Posteriormente tenemos otro tipo de causas, otro problema que nos puede causar pérdidas gestacionales, que son las causas anatómicas, ¿sale? Y estas van a representar aproximadamente entre el 10 y el 15% de todos los casos de
de pérdidas gestacionales recurrentes, y estas las vamos a dividir en genéticas o más bien congénitas, que son las malformaciones con las que de una u otra manera pueden nacer una paciente, y las adquiridas, que son las que a través del tiempo se van a presentar, como cuáles, por ejemplo, la miomatosis uterina y todo esto. Entonces, dentro de las causas genéticas o congénitas que nosotros le llamamos, básicamente tenemos lo que es el útero septado, que no es más que la cavidad uterina, que es, vamos a decirlo así, que es como si fuera una forma de pera, pero hueca. Ajá, va a tener un tabique en medio, ¿sale? Eso se llama útero septado. En la formación de la embrionaria, ese septo no se alcanzó a borrar y eso nos puede causar pérdidas gestacionales recurrentes. También tenemos lo que es el útero bicorne, que prácticamente el útero bicorne estamos hablando que es como si fuera dos cuernitos. Ajá. Esos dos cuernitos, conforme se va formando la mujer, el aparato reproductor femenino, se unen y desaparece y se hace uno solo. Entonces, en este caso no se desaparece y quedan dos cuernitos, eso se llama útero bicorne. El útero bidelfo también prácticamente son dos cavidades y dos cérvix. Ahí literalmente son mujeres que tienen dos úteros, vamos a decirlo así. El útero unicorne es cuando nada más se forma un lado del útero y este queda más chiquito. Y el útero arcuato, que es cuando tenemos en el fondo del útero una leve tabique ahí, vamos a decirlo así, por llamarlo de alguna manera, tratando de explicar la situación. Entonces, todo este tipo de causas congénitas, es decir, congénita es que la mujer nace con ese problema, nos va a causar abortos de repetición o pérdidas gestacionales recurrentes. Obviamente no en todas, nosotros hemos atendido pacientes con úteros bicornes, las cuales se han embarazado de uno de los úteros, vamos a decirlo así. Y pues bueno, obviamente ahí entramos en otros temas como el riesgo de parto pretérmino, cosas así, pero bueno, al final ese es otro tema, ¿sí? Y tenemos las causas uterinas adquiridas. ¿Qué quiere decir? Hola, Cáceres, buen día. ¿Qué quiere decir las causas uterinas adquiridas? Pues quiere decir las causas uterinas adquiridas, pues todas las nos puede afectar en el embarazo. Los pólipos endometriales, sobre todo, por ejemplo, si son muy grandes esos pólipos, los pólipos es como una pequeña protuberancia. Ay, a ver, ahí ya me destrabé. Ahí ya me destrabé, chicas, para que me digan si ya me destrabé para seguir. Ah, ok. Entonces, los pólipos endometriales, que son como unas pequeñas protuberancias que salen en la mucosa del endometrio, del útero, y que estos pueden ser muy grandes, muy chiquitos, nos pueden estar causando hemorragias y eso también nos va a causar pérdidas gestacionales recurrentes. Hay un síndrome que se llama síndrome de Hasheman. Gracias, Vicky. Ese es prácticamente, el síndrome de Hasheman es, por ejemplo, en las pacientes que han tenido legrados, sobre todo, legrados uterinos, es cuando nosotros limpiamos la matriz por el tema de un aborto o por el tema de una hemorragia, lo que sea. Entonces, gracias, Yasmín, muchas gracias. Entonces, lo que va a pasar es que, imagínense que estas son las dos paredes de la matriz, aquí es donde estaba el tejido, nosotros introducimos una cucharilla que es literal, es cortante, y raspamos toda la parte de lo que es el endometrio. Gracias. Raspamos toda la parte de que es el endometrio. Entonces, el problema es que cuando nosotros raspamos, esas paredes quedan, como quien dice, sangrando, y a veces lo que pasa es que se juntan, y cuando se juntan empieza a cicatrizar y hace unas adherencias entre pared y pared. Entonces, a eso se le llama síndrome de Hasheman, que son las sinequias uterinas o adherencias uterinas, ¿sale? Y la adenomiosis, cada vez más reconocida como una causa de pérdida gestacional recurrente, que la adenomiosis no es más que un crecimiento glandular desproporcionado en nuestra paciente, ¿sale? Entonces, esa es otra de las causas anatómicas. Otra de las partes de las causas anatómicas es la incompetencia cervical. Ese es muy, muy frecuente. Cada vez lo estamos viendo más. La verdad es que no entiendo, no te podría decir yo por qué, pero bueno, cada vez yo he visto más pacientes con este problema de incompetencia cervical. Y generalmente la incompetencia cervical nos dice que es cuando tenemos el cuellito de la matriz. Ese cuello debe de medir por lo menos 5 centímetros. Sin embargo, cuando empieza el embarazo, empieza a haber una disminución de la longitud de ese cuello, y cuando llega a ser menor a 2.5 centímetros, se llama incompetencia cervical, porque es como si fuera un tapón, como si fuera una puerta que está bien cerrada. Entonces, conforme avanza el embarazo, el embrión vence ese cuello
y hace que se abra y entonces se pierde el embarazo. Y eso se le llama incompetencia cervical. ¿Cuál es una de las características? Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y más o menos por ahí de las 16 semanas, gracias Yasmín, por ahí de las 16 semanas, de repente son pacientes que dicen, es que yo estaba todo bien y de repente, ¡pum!, se me salió el bebé. No tuvieron dolor, no tuvieron cólico, no tuvieron nada, de repente nomás se le salió el bebé. Entonces, eso probablemente estemos hablando de una incompetencia cervical. Entonces, es importante también tomar en cuenta ese tipo de diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tipo de patologías o de enfermedades en las mujeres? Bueno, pues básicamente, primero hay que sospecharlas, obviamente, hay que tratar de sospecharlas, y lo que más nos va a dar un aire o una brújula para hacer el diagnóstico, o que nos va a dar para sospechar el diagnóstico, va a ser la ecografía, una ecografía transvaginal. Puede ser 3D, puede ser 4D, dependiendo, pero pues va a tener una alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder diagnosticar este tipo de problemas con una ecografía. También podemos apoyarnos con una histerosalpingografía, que es, introducimos un medio de contraste. Gracias, Itzel, muchas gracias. Introducimos un medio de contraste a la matriz para ver cómo se pinta y valorar la cuestión anatómica, ¿sí? O una resonancia magnética pélvica, que nos ayuda a estudiar todos los temas anatómicos y de tejidos en nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, fíjense, ya llevamos dos causas. Ya llevamos lo que es el factor genético, que ya vimos que es el 60%, y la causa anatómica, que ya vimos que es del 10 al 15%. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña pausa y quisiera que en los comentarios me pusieran las pacientes o las seguidoras que hayan tenido algún problema de esto. Por ejemplo, algo que les hayan dicho que tenían algún septo, algún uterovidelfo, alguna pérdida gestacional espontánea que hayan tenido a las 16 semanas. Si alguien nos pudiera compartir ahí alguna experiencia o algo. Y si no, bueno, continuamos con las demás causas de pérdida gestacional. Dice, yo tuve parto prematuro a las 27 semanas hace 3 años y hace 2 años un aborto espontáneo de 8 semanas. Ok, Anaí. Mira, fíjate, por ejemplo, Anaí dice que tuvo un parto prematuro, lo que podemos inferir que probablemente su cuellito, bueno, hay muchas causas de parto prematuro, pero también ahí ya con Anaí tendríamos que valorar el tema de pérdida gestacional recurrente por ver cómo está anatómicamente hablando y ver que no haya ningún factor de riesgo. Igual tuve 2 embarazos anembriónicos, he tenido, no sé por qué debo hacer. Ok, Uchita, mira, si te fijas, 2 embarazos anembriónicos, ahí pues estaríamos hablando a lo mejor de un tema genético. ¿Sale? A lo mejor un tema genético, sería bueno acudir a consejería genética para ver qué podría estar pasando ahí, ¿sale? Entonces, vamos a pasar a la siguiente causa, ¿sí? Que vamos a pasar, entonces ya tenemos genética 60%, anatómica del 10 al 15%, y nos vamos con lo que es las causas endócrinas, ¿sí? En relación a la pérdida gestacional recurrente. En las pérdidas endócrinas, estas estamos hablando que son aproximadamente, van a representar entre el 8 y 12% de los casos de pérdida gestacional recurrente, y tenemos diferentes síndromes o diferentes enfermedades que nos pudieran estar causando este problema. La primera de ellas es una deficiencia, disfunción de la fase lútea. ¿Qué quiere decir esto? La disfunción de la fase lútea es la segunda fase del ciclo menstrual, que es donde se forma algo que se llama cuerpo lúteo, que es donde se produce la progesterona. Entonces, cuando ese cuerpo lúteo está, vamos a decirlo así, está mal, está insuficiente, o una deficiencia, esos embarazos que se van a estar instaurando no van a poder prosperar, ya que no tenemos la suficiente progesterona para poder continuarlo. Pues por eso que en este caso, por ejemplo, nosotros nos apoyamos mucho con el uso de progesterona para evitar que se nos vengan los bebés o que los podamos perder. Entonces, tenemos una deficiencia de la fase lútea. Ahí pues sí tendríamos que, generalmente no existe así como un estudio específico que nos va a decir, sí podemos hacer, gracias Betty, sí podemos hacer algunas valoraciones bioquímicas. Sin embargo, la gran mayoría de las situaciones, cuando sospechamos
esta situación lo tratamos empíricamente, es decir, dando la progesterona. Afortunadamente existe la progesterona en pastillas o en cápsulas y la podemos usar. Entonces, esa es la deficiencia de la fase lútea. También tenemos una disfunción tiroidea. Esto es algo sumamente frecuente, el hipotiroidismo o el hipotiroidismo autoinmune nos va a causar también problemas en el tema de los embarazos. Entonces, una disfunción tiroidea nos va a causar también abortos de repetición. ¿Cómo lo vamos a saber? Es por eso es que es bien importante. Bueno, obviamente todas las mujeres deben de estarse revisando periódicamente, pero cuando llegamos, hay que iniciar el control prenatal tempranamente para así pedir algunos estudios, pero dentro de esos estudios prenatales viene un perfil tiroideo, ¿sale? Entonces, si tu ginecólogo tiene la obligación de pedirte al inicio del embarazo un perfil tiroideo, ya que con el perfil tiroideo nos vamos a dar cuenta si tienes un problema de hipotiroidismo o inclusive de hipertiroidismo. Déjeme tomar agüita. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un cuadro de hipotiroidismo, vamos a ver que vamos a tener problemas inclusive para embarazarnos o para poder sostener un embarazo. Más aún, también tenemos la autoinmunidad tiroidea, que son anticuerpos que tienden a atacar la glándula tiroides, que es una glándula que tienen aquí y que es muy frecuente en las mujeres. Otro tema endocrino que nos puede, hola Cristi, que nos puede afectar en el tema de la pérdida gestacional recurrente es la diabetes mellitus mal controlada. Pues obviamente una hiperglucemia, sabemos que la hiperglucemia prácticamente en el tema de los embriones va a ser tóxica, ¿sí? Y nos va a causar abortos de repetición. Por eso es importante también parte del estudio, que ya lo voy a comentar al final, parte del protocolo de estudio para las pérdidas gestacionales recurrentes. Entramos también en el tema de una hemoglobina glucosilada o una curva de tolerancia a la glucosa, inclusive. Como ustedes saben, y lo he mencionado mucho, y lo hemos mencionado mucho en mi live para las pacientes, las seguidoras de más tiempo ya saben que siempre les he dicho que la curva de tolerancia a la glucosa es muy importante que se haga, sobre todo se hace de la semana 25 a la 30, porque es cuando más puede haber problemas del metabolismo, pero sin embargo es bien importante que entendamos que si tenemos una paciente con factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Obesidad, antecedente de obesidad, datos clínicos de resistencia a la insulina como acantosignir, es decir, el cuello negro. Podemos tener también familiares directos con diabetes. Entonces, esas pacientes son pacientes candidatas a hacerles una curva de tolerancia a la glucosa en el primer trimestre, precisamente para lograr que estos niveles de glucosa estén equilibrados, ¿sale? Obviamente el síndrome ovario poliquístico, porque se asocia mucho a lo que estamos hablando de la resistencia a la insulina, obesidad y todo eso. La hiperprolactinemia, que es la prolactina elevada. ¿Cómo se va a caracterizar una paciente que tiene prolactina elevada? Dolor de pechos y salida de leche por los pezones. Una paciente que tiene este problema generalmente es porque tiene hiperprolactinemia y esto también nos puede causar problemas en el embarazo y provocar abortos también. Y bueno, también tenemos lo que es una reserva ovárica disminuida. Esto no está muy directo, esto está más relacionado con problemas para la fertilidad, con problemas para embarazarnos, pero también se relaciona hasta cierto modo por las diferentes situaciones bioquímicas a una pérdida gestacional recurrente. ¿Qué vamos a hacer para poder diagnosticar estos tipos de procesos endocrinos? Vamos a pedir, pues, obviamente, estudios de la glucosa, estudios de la TSH. Hola, Brisaida, ¿cómo estás? Estudios de la prolactina, un perfil androgénico y pues obviamente lo que es FSH y hormona antimülleriana, y en base a nuestros hallazgos vamos a ver qué tratamiento podemos dar. Entonces, aquí ya llevamos tres de las causas más importantes. Acuérdense, empezamos con lo genético, que es 60%, seguimos con el tema de la anatómico, que es un 10 a un 15%, y seguimos con un tema endocrino, que es un 8 a un 12%, ¿sale? Vamos a pasar a la siguiente causa. Bueno, aquí de entrada vamos a ver en el chat, chicas, las que están, por favor, díganme quién de ustedes
tiene o ha conocido a alguien que tenga diabetes o que tenga hipotiroidismo? A ver, pónganlo en el chat, vamos a ver si pueden decirme para que vean sobre todo lo frecuente que es esto. O sea, yo casi me atrevo a decirles que todos, sin más ni más. Lorena, precisamente de eso estamos hablando. Quédate a ver todo el live y ahorita contestamos ya preguntas específicas. Dice Anita, mi amiga tiene los dos ya. Sí, por ejemplo, ahí tenemos una paciente con 2 factores de riesgo y nada más hablando del endocrino, ¿verdad? Tendríamos que ver algunas otras causas. Entonces, por ejemplo, yo casi les puedo decir que todos conocemos a alguien con hipotiroidismo o todos conocemos a alguien con diabetes o sobre todo o simplemente con sobrepeso u obesidad. Entonces vamos por la siguiente causa que son las causas inmunológicas. Las causas inmunológicas o trombofilias también nos van a causar, y trombofilias también nos van a causar una pérdida gestacional. Dice, mi papá tiene diabetes, por ejemplo, Cairo. Por ejemplo, Cairo cuando se embarace, obviamente si su papá tiene diabetes, tiene mayor riesgo de tener diabetes y lo ideal sería hacer una curva de tolerancia a la glucosa o por lo menos poner más atención en el tema de los niveles de glucosa al inicio del embarazo. Entonces, la siguiente causa es la causa inmunológica o las trombofilias. Estas van a representar hasta un 10% de las pérdidas gestacionales recurrentes. Y aquí entramos en un tema bien frecuente, que cada vez lo estamos diagnosticando más, y es el síndrome antifosfolípido. Por ahí muchos van a hablar, dice, yo tengo trombofilia y factor de necrosis tumoral alfa. Es correcto, Ana, es correcto. Ahí hay un factor de riesgo. Dice, yo tengo hipertiroidismo, sufro periodos mayores de semanas, ¿puedo embarazarme? Sí te puedes embarazar, pero de nueva cuenta estamos hablando de un problema tiroideo que necesitamos resolver para que no vaya a haber abortos, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien, estamos ahorita nada más 113 personas conectadas, pero fíjense, todas de esas 113 ya tenemos muchas pacientes que podrían tener o seguidoras que podrían tener problemas en este sentido. Entonces, el síndrome antifosfolípidos pues no es más que un problema, tu sistema inmunológico ataca los fosfolípidos. ¿Y qué son los fosfolípidos, doctor? ¿Por qué me está hablando con esos términos tan feos? Los fosfolípidos son los que forman las capas de las células. Es como, lo voy a decir de una forma muy burda, no quiero que por ahí no vaya a salir algún doctor criticándome lo que digo, pero bueno, los fosfolípidos es como la piel de las células. Entonces, cuando esos lípidos se rompen, pues obviamente las células pierden esa función o algunas mueren, entonces empieza a haber disfunción de diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos, pero en este caso hay mucha disfunción endotelial. El endotelio es la capa que cubre todos los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay esta disfunción endotelial, lo que va a pasar es que va a causar una reacción en tu cuerpo que te va a generar trombosis. ¿Qué quiere decir trombosis? Coágulos, vas a formar microcoágulos, pero son microscópicos. Entonces, ¿y qué va a pasar con estos coágulos? Pues obviamente va a tener problemas o va a interferir en el intercambio de nutrientes y de oxígeno entre la placenta y la mamá. Por eso el síndrome antifosfolípidos es muy importante diagnosticarlo. Esto se va a diagnosticar con diferentes laboratorios como anticoagulante lúpico, anticoagulante anticardiolipina, anti-beta-2-glucoproteína, obviamente con los factores de riesgo, los antecedentes, como de 3 pérdidas consecutivas antes de la semana 10, una muerte fetal o un parto pretérmino antes de las 34 semanas, y esto nos puede dar o hacer sospechar del síndrome antifosfolípidos, por lo que habría que hacer estudios y obviamente canalizar a un buen tratamiento. En este caso los tratamientos son medicamentos como la heparina de bajo peso molecular o a dosis baja o el ácido acetilsalicílico a dosis bajas. ¿Para qué? Para mejorar, básicamente es mejorar. No estamos quitando como tal el síndrome, no estamos quitando los anticuerpos. Dice, ¿por qué se da pérdida gestacional? ¿A las cuántas semanas se pierde? Ok, Edivela. Estamos hablando precisamente de eso, precisamente ahorita estamos hablando de eso. Ya vamos en el factor inmunológico. Ahorita voy a hacer un resumen rápido. Quédense para que lo vean. Y de hecho ese resumen, esa imagen, hice una tablita para ver si lo podemos publicar para que ustedes se den una idea y puedan platicarlo con su ginecólogo.
Pero bueno, entonces en el tema del síndrome antifosfolípidos, pues vamos a tener ese tema de dar los anticoagulantes, la heparina, y con esto tratar de lograr un embarazo a término, ¿sí? Dentro también de los factores de las trombofilias o inmunológicas, vamos a tener los trombofilias hereditarias, ¿verdad? Como ahorita lo mencionaba aquí una de las seguidoras, una trombofilia factor 5 de Leiden, trombofilia, déficit de proteína C, deficiencia de antitrombina 3, son sustancias que pueden faltar en alguna persona y que nos va a causar abortos de repetición, ¿sale? También tenemos lo que es la incompatibilidad RH dentro de las inmunológicas, que es, por ejemplo, cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, va a generar anticuerpos anti-bebé, como quien dice, o sea, va a generar anticuerpos contra su propio embarazo, lo que nos va a causar una pérdida gestacional recurrente, que también tenemos que valorar eso. Entonces, por ejemplo, si tú eres RH negativo y tu bebé es positivo, ojo, porque por ahí podemos tener problemas de abortos de repetición, ¿sale? Dice aquí, por ejemplo, él dice, yo tuve 2 embarazos y los 2 fueron prematuros de 29 semanas y otro de 33 semanas. Fíjate, Eli, muy importante, precisamente lo que estamos hablando, podrías tener alguna trombofilia o podrías tener algún tema infeccioso. Ahorita ya vamos al tema infeccioso, vamos a abarcar ese tema, pero sí es importante que te estudiemos, o sea, no, esa prematurez no es nada más porque sí, ¿sale? Dice Tania, vamos a contestar algunas preguntas. Además de la TSH, también estoy con Fragmin, hidroxicloroquina, progesterona y aspirina. Estoy RH negativo. Es correcto, Tania. Me imagino que estás embarazada o te estás pensando embarazar, por eso me estás escribiendo eso. Entonces, vamos a... Dice, doctor, tengo una me duele mucho la parte derecha de la costilla. Ok, eso no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, sí, es importante. Si tienes dolor y estás embarazada, pues vea que te revisen. Estoy embarazada, ok, Tania. Sigue con el tratamiento, está bien. Tengo 4 semanas de embarazo de 78, un manchado marrón. Está muy baja la cuantificación de gonotropina para 4 semanas, Lisa. Yo, la verdad, con esos niveles, híjoles, sí, habría que valorar a ver que esté vivo ese embarazo, ¿sale? Eli, ¿puedes ir con un ginecólogo que se enfoque en eso? O sea, tú necesitas ir con un ginecólogo que te diga, a ver, vamos a hacer estudios, vamos a hacer esto. O puedes ir con un biólogo de la reproducción. Ellos son especialistas en ese tipo de situación. Sí conozco el síndrome de Turner, Mari, sí lo conozco. Pues sé que es un tema genético. Ahí a lo mejor sería más... Lo ideal es que te viera un genetista para ver ese tema, ¿sale? Como quiera te voy a preparar, fíjate, aprovechando que me sacaste el tema, te voy a preparar un carrusel hablando del síndrome de Turner, porque pues por ahí hay muchas pacientes que pueden tener esa situación o hijas con ese problema, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con el tema, chicas. Vamos a continuar con el tema. Síganle dando tap a la pantallita, compartan el live. Déjame anoto eso del síndrome de Turner para que no se me pase a hacer el carrusel, Eli. Estate al pendiente porque sí, esa es una etiología muy importante que valdría la pena platicarla, ¿sale? Entonces, vamos a hablar, apóyenme con los objetivos, chicas, apóyenme con los objetivos, manden sus regalitos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la siguiente causa de pérdida gestacional recurrente, que van a ser las causas infecciosas, ¿sale? Causas infecciosas, es la menos sólida, vamos a decirlo así, o la que menos nos va a explicar las pérdidas gestacionales recurrentes esporádicas. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en diferentes infecciones muy, muy importantes, que estas los vamos a valorar con un perfil TORCH, ¿sale? El perfil TORCH nos va a valorar lo que es toxoplasma. Toxoplasma es la famosa enfermedad del arañazo de gato. Con esto no les quiero decir que saquen a sus gatos de la casa ni que los corran de la casa los pobres animalitos, pero el toxoplasma generalmente se transmite, por ejemplo, cuando hay poca higiene en la habitación o en la casa donde vivimos, con la convivencia con heces fecales de roedores, de gatos, todo eso. Entonces, todo eso nos va a provocar una infección por toxoplasma, que es un parásito y nos puede causar problemas, sobre todo abortos recurrentes, pero si no nos causa aborto, nos puede causar problemas
de microcefalia o problemas cardiovasculares en los productos, ¿sale? Malformaciones. Tenemos lo que es también la rubiola. Obviamente la rubiola, si ustedes se hacen unos anticuerpos antirrubiola, van a salir positivas. ¿Por qué? Porque tienen la memoria de cuando les dio rubiola de chiquita o que tuvieron contacto con rubiola. Pero sí ponemos el riesgo de tener una rubiola que aumenten una infección nuevamente por rubiola, sobre todo en el feto, y eso nos puede causar problemas. Y tenemos uno que está muy, muy subdiagnosticado y que es una causa muy, muy frecuente también, el citomegalovirus. El citomegalovirus es más, de hecho, también voy a hacer un carrusel de eso para que ustedes lo entiendan un poquito. El citomegalovirus es un virus de la familia del herpes virus. Bueno, de hecho, creo que ya lo hice, perdón. Pero bueno, ahorita lo voy a revisar y lo checamos. Pero bueno, al final, el citomegalovirus es una de la familia del herpes virus. Sin embargo, es un virus que no da síntomas. La única sintomatología que nos va a dar el citomegalovirus, si lo llegáramos a tener, y sobre todo en las mujeres, es que vamos a tener precisamente de lo que estamos hablando, pérdidas gestacionales recurrentes. Entonces, si tenemos citomegalovirus, nos va a causar hidrocefalia, nos va a causar problemas en el cerebro y sobre todo los abortos de repetición. Y el último que tenemos que medir también es el herpes. El perfil Torch nos va a dar dos herpes, el 1 y el 2. Generalmente, muchas de las veces, por lo menos el 1 sale positivo, que el herpes 1 es el que sale en la boca. Y en ocasiones el herpes 2 no sale. Aquí lo importante es que no tengamos infecciones activas, sobre todo, ¿sale? Entonces, mientras no tengamos infecciones activas por herpes virus, no debe haber ningún problema. Y todo esto lo podemos diagnosticar con un perfil que se llama perfil Torch. No quiere decir que lo tengan que hacer, que lo tengan. Miren, dice aquí, por ejemplo, dice Caro Trejo, dijo, hola, en junio tuve una pérdida, pero me dijeron que no me dijeron por qué. ¿Cuánto tiempo esperar para embarazarme? Fíjense, lo primero que tenemos que hacer cuando pasa eso es investigar por qué. O sea, el que no te hayan dicho por qué no quiere decir que no hay una causa y lo estamos viendo. Siempre debe haber una causa. O sea, no, las pérdidas gestacionales o los abortos no nomás van a pasar porque sí. Entonces tenemos que ver la causa. ¿Cuándo te puedes volver a embarazar? Pues cuando sepamos por qué abortaste. O sea, hay que hacer un protocolo de estudio. Hay que descartar todas estas causas de las cuales les estoy hablando. Y entonces sí, cuando ya sepas qué fue y ya lo trataste, entonces ya puedes buscar un embarazo, chaparrita. Pero bueno, físicamente hablando, pues a lo mejor te puedes esperar unos 3 meses para poder intentar otro embarazo. Pero yo te recomiendo que investiguemos por qué pasó ese aborto, ¿sale? Dice, ¿ya hay estudio de trombofilias, de natural killer, cariotipo y más? Sí, ya hay, Naori. ¿Me preguntas o me dices? Bueno, si me dices, tienes toda la razón, ya lo hay. Es importante. Yo mencioné aquí las trombofilias más frecuentes, pero sí, ya hay. Entonces, bueno, seguimos con el perfil Torch. Lo vamos a pedir con un perfil, lo vamos a valorar con un estudio que se llama perfil Torch. Hay que pedir al laboratorio que nos mida IgG e IgM, que son las inmunoglobulinas. Eso es un tema para médicos directamente, para poder interpretar estos resultados y poder decir si tenemos o no alguna de estas infecciones y sobre todo dar tratamiento temprano, ¿sale? También tenemos la listeria, que nos puede dar una pérdida gestacional, pero más tardía como tal, o muerte fetal inclusive. Esto generalmente es en lugares donde hay brotes alimenticios por alimentos contaminados. Y algo bien importante, chicas, bien importante, y que desafortunadamente aquí en México, bueno, por lo menos yo voy a hablar de donde yo vivo, que es aquí en Saltillo, Coahuila. Por lo menos aquí en nuestro medio, en Saltillo, Coahuila, y yo estoy seguro que casi a nivel nacional, la sífilis. Hemos detectado o hemos empezado a diagnosticar vamos a decirlo así, un brote o un aumento en los casos de diagnóstico de sífilis impresionante. La verdad es que es hasta triste ver tanta infección por sífilis en nuestros pacientes jóvenes, pacientitas de 18, 20 años infectadas con sífilis. Y lo peor es que ya casi estamos hablando de sífilis secundaria, es decir, en el periodo en el que ya llevan probablemente varios meses o años inclusive infectadas de sífilis y nunca se pudo diagnosticar o nunca lo diagnosticaron porque pues no.
no, nunca se les hizo estudio hasta que se embarazaron, les hacemos un BDRL, nos sale positivo, hacemos una confirmatoria y nos sale positivo para sífilis. El problema de la sífilis es que, bueno, lo primero es que nos va a causar muchas malformaciones fetales, si bien nos va, perdón, en el peor de los casos van a ser muchas malformaciones fetales o un aborto temprano. Y la segunda es de que la sífilis también, pues al final, aparte de que va a marcar a tu bebé, pues también tenemos muchos problemas como lo es la neurosífilis y todo ese tipo de situaciones. Entonces es bien importante, por ejemplo, si tú tienes un comportamiento sexual de riesgo o tú tienes, a lo mejor tiendes hacia la promiscuidad, pues es importante que te hagas tu panel, gracias usuario, de enfermedades de transmisión sexual. Afortunadamente, ya existen en muchos laboratorios, hay algunos laboratorios, hay uno azul muy famoso, no quiero hacer aquí promoción, pero bueno, digo, al final no tengo ningún interés, pero por ejemplo, Laboratorios Chopo, que es uno de los laboratorios que a nivel nacional está presente, por lo menos aquí en México, ya existe un panel que se llama Panel de Enfermedad de Transmisión Sexual, digo, la verdad está muy completo y ahí podemos ver si no tienes alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si tú tienes actividades de riesgo, o más de 3 a 4 parejas sexuales por año, sí sería bueno que por lo menos una vez al año te hagas ese tipo de paneles para poder descartar cualquier infección por este tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿sale? Ahora, también tenemos otro tipo de situaciones infecciosas que nos pueden provocar abortos de repetición. Entonces tenemos, por ejemplo, la endometritis crónica, que la endometritis crónica no es más que una infección, vamos a decirlo así, una inflamación del endometrio. El endometrio es donde se va la tierra, donde va a llegar el embarazo y donde va a crecer, ¿sale? Entonces una endometritis crónica generalmente es causada por Escherichia coli, Streptococcus, Mycoplasma. ¿Y cuándo se va a dar una endometritis crónica? Pues generalmente se va a dar cuando tenemos infecciones vaginales de recurrencia, algunas prácticas sexuales nos pueden dar también infección, sobre todo, por ejemplo, por E. coli, ¿sí? Que es una bacteria que se encuentra sobre todo en heces fecales. Entonces, ese tipo de situaciones nos puede causar abortos de repetición. Dice Ana Carolina, doctor, ¿puede ser que los padres no son competentes? Sí, sí puede ser. Hay algunas situaciones genéticas en las que pues de plano nomás no pueda lograrse el tema de la fecundación, ¿verdad? Tenemos también lo que son las vaginosis bacterianas y el ureoplasma, ¿sí? Entonces, esas dos infecciones, la vaginosis bacteriana, pues obviamente nos va a dar sobre todo pérdidas gestacionales del segundo trimestre, como como ruptura de membranas, parto pretérmino, ¿sí? Todo eso nos puede causar, y el ureoplasma también nos puede causar ese tipo de problemas, ¿sale? Entonces, ¿cómo debemos enfocarnos en este caso? Pues básicamente hay que enfocarnos a detectar este tipo de problemas, este tipo de infecciones que se puede hacer con laboratorio, y ya una vez que hayamos detectado cualquier situación de este tipo, pues tendríamos que tratarla, ¿sale? Entonces, pues prácticamente, chicas, estamos llegando estas son las causas, ¿sí? Entonces ya básicamente en resumen tenemos las causas genéticas, que ya vimos que es el 60 al 50% de las pérdidas gestacionales recurrentes, que generalmente se puede presentar una vez en la vida en una de las pacientes y no pasa nada, fue algo genético, pero ya cuando vemos que es repetitivo, entonces sí ya tenemos que empezar a preocuparnos. Repetitivo, me imagino que ya a partir del segundo en adelante ya tenemos que preocuparnos. Ahora, aquí viene otro punto importante. Si tú tuviste un aborto espontáneo en alguna vez en tu vida y te dijeron, bueno, no pasa nada, fue un aborto. Sin embargo, yo recomiendo siempre a mis pacientes que hagamos un protocolo de estudio. ¿Por qué? Porque pues, no me voy a esperar a que tenga 2, 3 pérdidas gestacionales para poder iniciar un estudio. Entonces tenemos ya en resumen las causas genéticas, las causas anatómicas, que estamos hablando que son de un 10 a un 15%, las endocrinas de un 8 a un 12%, las inmunológicas o las trombofilias de un 10 a un 20% y por último las infecciosas. Entonces, para todo esto hay estudios que se pueden hacer, para todo esto hay seguimiento que se puede hacer, pero todo esto lo tenemos que hacer de una forma ordenada y con tu ginecólogo, de la mano de tu ginecólogo. Entonces, espero, voy a llegar aquí al término del tema. El tema fue pérdida gestacional recurrente. Espero que las que estuvieron todo el live lo hayan
les haya gustado, les haya sido interesante y sobre todo que les sirva para poder ver sus enfoques de manera personal. Entonces vamos a pasar ahora sí a la sección de preguntas.